México ha sido una de las preocupaciones que nos ha llevado a organizar seminarios virtuales durante el 2019. Dado que la situación en México no mejora, sino que por el contrario empeora, decidimos convocar un nuevo seminario virtual a comienzos del 2020. Lo que aspiramos a hacer es poner la situación de los refugiados en México como una prioridad de la agenda del Estado y la sociedad civil, tanto en México como en Estados Unidos y Centroamérica. Alianza Américas convoca este seminario virtual junto con el Albergue Tochán, Nuestra Casa y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba. Resolvimos traer a la mesa a personas que están en el proceso para ser reconocidas como refugiadas en México y a los actores que trabajan diariamente con los refugiados para conocer cuál es la situación y para identificar los vacíos, los obstáculos y los aciertos de la respuesta de México a quienes buscan protección internacional. Queremos recordarles que pedir asilo es un derecho humano, a pedir asilo, reconocido en el derecho, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Americana de Derechos Humanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese derecho se garantiza mediante un procedimiento bajo el cual se determina si la persona tiene la condición de refugiada. México cuenta con legislación y con instituciones. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es la entidad federal responsable del procedimiento para la determinación de la condición de refugiados. Y bueno, para el seminario virtual de hoy tenemos un grupo de personas que vive y sufre los retos y triunfos del procedimiento en México. El día de hoy están con nosotros dos personas solicitantes de la condición de refugiado en México, cuya identidad mantendremos confidencial para proteger su seguridad. Sin embargo, los nombres que usamos son nombres que no son propiamente de ellos. Estaremos llamándoles Brian y Ricardo. Gabriel Hernández, directora del Albergue de Tochán, Nuestra Casa. Guadalupe Beltrán Larrazolo, del proyecto Taica. Y Ciria Villatoro del Centro de Derechos Humanos de Fray Matías. Bienvenidos y bienvenidas. Les queremos agradecer su participación en este seminario virtual. Es importante conversar que en la coyuntura actual, entender lo que está sucediendo en México es sumamente complejo. En los últimos días hemos sido informadas sobre el uso desmedido de la fuerza por parte de los agentes del Estado mexicano en contra de personas que buscaban ingresar al país. Además, la Corte Suprema de Estados Unidos dio vía libre para que se aplique el requisito adicional que estableció la administración, consistente en que las personas que quieran pedir asilo en Estados Unidos e ingresen por la frontera sur deberán haber buscado protección en otro país y les debe haber sido negado. Este nuevo requisito significa en la práctica que todos quienes transiten por México para ingresar a Estados Unidos y pedir asilo y no lo hayan hecho en otro país anteriormente, deberán de pedir asilo en México. Además, es importante entender que en la medida en que se intensificó el control migratorio en México con la Guardia Nacional y la decisión del gobierno de López Obrador de ceder ante las presiones de Estados Unidos y detener el flujo de personas que transitan por el territorio mexicano para intentar ingresar y pedir asilo en territorio estadounidense, muchas personas están pidiendo asilo en México ante la inminencia de ser devueltas a su país de origen. Además, muchas personas optan por el asilo con el propósito de evitar ser deportados. Muchas personas se informan sobre la posibilidad de pedir asilo cuando se encuentran privadas de la libertad y solamente en este último momento inician el procedimiento para ser reconocidos como refugiados en México. Quisiéramos pedirles que sean muy precisas en las intervenciones. Aspiramos a discutir muchos temas y por ello agradeceremos mucho que sus respuestas sean directas y concisas. Sabemos que ustedes podrían extenderse mucho más en sus respuestas, pero vamos a pedir ser respetuosos con el tiempo, así es que yo les estaré marcando para el límite del tiempo. Así es que me gustaría empezar con los testimonios de las personas quienes nos van a compartir un poco cuál ha sido su proceso en México.
Podemos iniciar con a quien llamaremos Brian. Te escuchamos. Bueno, soy Brian, soy salvadoreño. Cambio de vida. Esta es la historia del salvadoreño que quiso llegar a Estados Unidos un día, en el que se encontraba muy frustrado por no poder con los enemigos ni con la idea de no poder soñar en superarse en su propio país, ser profesional en la materia de ingeniería industrial y desarrollarse. Se fue especializando muy bien día a día, pero todo eso se fue derrumbando junto con la idea de tener una mejor vida. Al encontrarse con personas que intentaron arrebatarle sus sueños, haciéndole creer que no pertenecía a su mundo. En realidad, nunca tuvo la necesidad de emigrar, no sabía nada de eso, sentía que podía solucionar las situaciones sin darse cuenta que al levantarse la mano en contra de la corrupción que se estaba presentando día a día, estaría atentando con su vida y la de su familia, por lo que tuvo que tomar una decisión. Por un lado, sintió tristeza por el simple hecho de cruzar el límite estatal de su país, pero por otro lado se tomó lo que se era necesario para iniciar una nueva vida, aunque tardó en comprender que hay muchas cosas nuevas por conocer. Gente extraña que le brindó la mano, un pan ante toda su necesidad, cuando antes en su casa jamás faltaba nada, aún cuotas de otros países, pasó por la selva que ni su pensamiento jamás había imaginado. Al llegar a México no fue fácil comunicarse, nuevas palabras, nuevos acentos, distintas costumbres y retos que enfrentar. Hoy, a pesar que lo vivió, la fe y el esfuerzo nunca ha faltado en el camino. Gracias. Muchas gracias, Brian, por compartir con nosotros esta parte de tu historia. Es muy significante para nosotros cómo ustedes han hecho este trabajo de compartir las historias. Ahora vamos a quitar un momento la cámara para pedirle a Ricardo que pase a la cámara. Adelante, Ricardo. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo y el título que voy a exponer se llama Más allá del mar hay un sueño. Kevin era un niño pequeño que nació en un país donde todo era único, como cada rincón de este inmenso planeta. Desde pequeño sintió el amor y el afecto de todos aquellos que le rodeaban. Solo que el hecho de estar niño e inocente no sabía todo lo que sucedía a su alrededor. No era alguien que se contentara fácilmente, porque en sus ansias de saber más parecía que sus preguntas nunca acababan. Pero en algunas ocasiones sus preguntas no podían ser respondidas, pues donde Kevin nació, algunas cosas no podían ser mencionadas. Pero un niño no sabe esto. Y así transcurrió parte de su niñez tratando de saber todo. Y además, en la escuela, fue viendo cómo algunas de sus preguntas fueron tomando forma. Y más que forma, si él seguía viviendo allí, nunca podría decir lo que realmente era importante para él. Así que decidió estudiar hasta que tuviera una edad suficiente para él poder ir a un lugar que pudiese vivir libre y decir lo que pensaba. Y así lo hizo. Pasados unos años, logró comprar su boleto de avión y se embarcó en esta travesía, dejando atrás todas las cosas que él quería, su familia, sus amigos, el aire tan puro donde había nacido. Y en su camino, al primer lugar donde llegó, fue a la patria de Augusto César Sandino, Nicaragua. Y de ahí tuvo que hacer como los demás centroamericanos, echar sus sueños y comenzar a atravesar Centroamérica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, y así llegó a México, la patria donde el águila descansa sobre un cactus devorando una serpiente. Y ahí comenzó Kevin a formar su nueva historia, su nueva vida, todos los sueños que dejó atrás y que cree que aquí sí pueden ser completados sus sueños. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, por compartir tu historia. Queríamos tomar el espacio para compartir con ustedes un poco de este
proyecto que en un momento más Guadalupe nos va a hablar, que es una parte interesante de que los muchachos que por hoy son parte de Casa Tochán puedan compartir sus historias. Así es que agradecemos este espacio por compartir estas historias que ellos mismos escribieron. Entonces, voy a dar paso a Guadalupe. Muchas gracias, Guadalupe, por estar aquí con nosotros. Ella es profesora egresada de la Escuela Nacional de Maestros, con 35 años de experiencia en la educación, y ha considerado la literatura en particular y en las diferentes expresiones artísticas en lo general como herramientas para desarrollar y fortalecer los procesos de reconstrucción emocional, tanto personal como colectiva, con población en situación de alta vulnerabilidad. En enero del 2019 se integra al equipo del albergue para migrantes Casa Tochán, creando talleres semanales del proyecto Lector Palabras Sin Fronteras, en donde surge la propuesta Historias para Contar, no soy de aquí, dando como resultado materiales escritos por los huéspedes de Casa Tochán, que han sido compartidos en diferentes espacios y que han permitido sensibilizar sobre la situación que día a día viven las personas y refugiadas en Casa Tochán. Pero bueno, por el momento quisiera darle la palabra a Guadalupe para que por favor nos cuente más sobre el proyecto Taika, cuál es su vinculación con el albergue de Tochán. Adelante, Guadalupe. Hola, muy buenos días. Bueno, Proyecto Taika, como comentabas, va dirigido a desarrollar espacios hospitalarios, independientemente de que los realizan los propios albergues. Hay espacios mucho más pequeños donde los huéspedes tienen la oportunidad de compartir, hasta donde ellos lo deseen, sus propias experiencias. Nosotros tratamos de elegir acervos literarios que detonen esos procesos para que ellos puedan sentir esa confianza de compartir sus historias o reconstruir sus historias de manera muy íntima, muy personal, sin vulnerar inclusive el aspecto emocional que ellos están viviendo justamente por vivir toda esta etapa pues tan difícil de ser migrantes. Y Casa Tochán nos abrió las puertas ya hace un poco más de un año y hemos realizado muchísimas actividades con ellos. Ellos se ven fortalecidos con las actividades lectoras, con las actividades artísticas y mucho más cuando se hizo la propuesta de sacarlo del propio albergue y construirlo como una herramienta de sensibilización en diferentes sectores de la sociedad, escuelas, ferias de libro, que, bueno, tengan otra visión la sociedad civil de lo que está sucediendo con la población migrante, más allá de los discursos que estamos escuchando. Muchas gracias, Guadalupe. Tú nos hablas sobre la importancia emocional que tiene el tema de escribir historias y me gustaría que nos compartieras por qué es importante que las personas aprendan o tomen el tiempo de escribir su historia. ¿Qué les conecta más allá del tema emocional? Bueno, les conecta con sus propias raíces. O sea, la fase migratoria, pues bueno, recorre varias etapas. Primero lo que dejas en tus países de origen, lo que llegas y encuentras en el país de destino y lo que vas a reconstruir entre esos dos ámbitos, lo que dejaste y lo que encuentras. Y la única manera es hacer un trabajo personal, más allá de lo que te esté rodeando, como discursos, como trabas administrativas, como problemas políticos. En este espacio se te permite a ti escribir y reconstruir tu propia historia, ir aterrizando en tiempo qué sucedió antes, qué sucedió ahora, y obviamente qué va a suceder después, como un proyecto de vida que les permite ir reconstruyendo sus propias historias. Es muy importante la escritura. Entendemos que hay muchas personas que en caravana no están alfabetizados, sin embargo se pueden buscar otras estrategias orales cuando así lo desean, plasmarlo en cuestiones artísticas, en pintura, en modelado, pero al final la reconstrucción personal es interna y pues bueno, esto les va a fortalecer para seguir el camino que ellos desean seguir. Muy importante este fortalecimiento interno del que tú nos hablas, ¿no? Y de recordar parte de nuestras raíces, de dónde venimos, y esta parte que nos va a seguir conectando con nuestro lugar de origen o con nuestra familia. Pero ahora hablemos de este lado de quienes somos los lectores o los espectadores. ¿Qué podemos aprender de escuchar de estos testimonios de las personas que están buscando refugio? ¿Cómo los escuchamos el día de hoy? ¿Cómo es esta parte de compartir y reconocer parte de su historia? Mira, lo que hoy vivimos como sociedad a través de los medios de comunicación es justamente hacer lo contrario, no escuchar al otro.
sea, lo importante es lo que el otro me dice desde una pantalla y no escucho de viva voz la experiencia de las personas que están sufriendo, no solamente problemas migratorios, sino absolutamente todos los problemas sociales que hoy estamos enfrentando. Nosotros como escucha tenemos el compromiso de verlo desde nuestra visión, más allá de lo que nos están diciendo que debe ser o no debe de ser. Cuando escuchamos, en este caso, las producciones migrantes, es muy interesante saber que en ese momento es una persona con otra persona y que somos el todo. Entonces, el escuchar con esa apertura, no solamente al aprender, sino al sentir al otro, es muy importante. Cuando los habitantes de Casa Tochán nos han acompañado a las diferentes escuelas, a los diferentes ferias del libro, ha sido muy interesante la respuesta del público, por así decirlo, porque ellos escuchan hasta el tono de voz, se convierte en una persona y no en una historia ajena, una historia de papel solamente, sino es el testimonio real y el testimonio de corazón de las personas que día a día están sufriendo por estos procesos de migración. Muchas gracias, Guadalupe, por compartir con nosotros este proyecto. Desde Alianza y desde el momento que visitamos Tochán creemos que es un proyecto sumamente interesante y que se debe de potencializar porque además de que da la oportunidad de compartir las historias, da la oportunidad de que los mismos protagonistas hagan procesos de liberación y de reconstrucción interior. Así es que muchas gracias por compartir. No, gracias. Ahora vamos a pasar contigo, Gaby. Nos gustaría que nos platicaras brevemente cuál es la historia del albergue Tochán. Bueno, la historia es la necesidad que vieron varias organizaciones, Sin Fronteras, Casa de los Amigos, Casa del Refugiado, el Comité Monseñor Romero, Movilidad Humana. En ese momento, 2011, con una guerra contra el narcotráfico, donde las víctimas eran precisamente los migrantes. Al Distrito Federal empezaban a llegar víctimas de delito. Calderón en ese momento les daba la visa humanitaria, pero no encontraban un lugar donde poderlos hospedar. Ellos cumplían con darles la visa humanitaria después de haber sido golpeados, secuestrados, robados. Pero no había un lugar. Se buscaron opciones y se encontró esta casa que ya tiene tradición de ser un lugar de acogida, porque en los 80s fue refugio para guatemaltecos que venían huyendo de la guerra. Y en 2011 abre sus puertas para recibir a víctimas de delito, solicitantes de refugio, inmigrantes que tomaban México como el paso para llegar a Estados Unidos. Así es como surge este albergue y desde entonces ha sido una conformación muy colectiva en donde interviene mucha gente para que Tochán tenga vida, para que Tochán pueda tener lo más indispensable para brindárselo a las personas. Interesante, Gaby. Gracias por compartir esta parte de la historia y a quienes visiten México no dejen de pasar por Tochán. ¿Cómo describirías a los hombres que se alojan en el albergue? ¿Edad, nivel educativo, países de origen? ¿Cuál es el tiempo de estadía que estas personas quedan en Tochán? Bueno, las personas en edad varían muchísimo. Podemos recibir a chicos de 18 años, aunque hemos tenido que recibir a chicos menores de edad, los menos, hasta personas de 60 años, la tabla entre los 18 y 30 años, la mayoría, y de nacionalidades hondureña, salvadoreña, guatemalteca, nicaragüense, colombianos, algunos huéspedes transcontinentales, africanos y algún otro, bueno, hemos tenido hasta japoneses, un día nos trajeron a un japonés
es muy diversa, principalmente centroamericanos, pero también recibimos a otros tantos de algunas otras nacionalidades. Y bueno, vienen huyendo de su país, vienen sí con el sueño americano, pero motivado por la peligrosidad de su país, porque ya la Mara los extorsionó, porque ya quisieron reclutarlo los de la Mara, o porque muchas veces son víctimas tanto de las policías como de los grupos delincuenciales. Ese es el contexto de la gente que llega a Tochán. Gracias, Gaby. Si nos puedes platicar un poco, sabemos lo que ha venido pasando a raíz de todos los movimientos, el éxodo desde el 2018. ¿Cómo cambia esto la dinámica en términos de tiempo, de estadía en las personas del albergue durante el 2019? Nosotros regularmente los tenemos 3 meses. Ya la burocracia mexicana, aún sin tener éxodos, se había duplicado el tiempo. El pretexto fue el terremoto del 2017 para que los casos de solicitud de refugio se fueran retrasando. Esto hacía que en el albergue tengan que permanecer a veces hasta 6 meses. El éxodo, obviamente que nos vino a transformar, porque si bien es cierto, en algunos momentos el gobierno federal y local abrieron un espacio en la Ciudad de México para alojarlos. Al final, cuando la caravana avanza, siempre se quedan personas buscando ubicación y esas son las que llegan a los albergues. Para nosotros ha sido todo un reto porque vienen sí con la idea de ir a pedir refugio a Estados Unidos y con el cambio diario que a veces tienen las posiciones de los gobiernos y más del norteamericano en estos momentos, pues hace que la gente entre que camina, entre que se queda a solicitar documentación porque sabe que es la única opción, entre las declaraciones de querernos hacer un tercer país seguro cuando no lo podemos garantizar. Nosotros tenemos personas que solicitaron refugio en Estados Unidos, los regresaron a Tamaulipas y vieron la peligrosidad de estar ahí y se regresan otra vez al Distrito Federal. Esto hace que tengan que estar otro tiempo en el albergue y bajo otras condiciones. Hoy nos llamó un guatemalteco que está solicitando refugio, que ya van 2 veces que tiene que ir a audiencias a Estados Unidos, y esta que es la tercera, no ha podido avanzar, pudo llegar a Monterrey, pero como no puede viajar en avión de Monterrey hasta donde tiene su audiencia, no recuerdo exactamente la ciudad norteamericana donde tiene que pasar la audiencia, no pudo llegar porque el transporte público tiene ya una cerrazón con el crimen organizado en donde no le dan garantías de pasar. Tuvo que mandar un oficio solicitando le transfieran su audiencia. Esa es la panorámica y ese es el cambio que ha tenido tan drástico de las personas que tenemos hospedadas en Tochán. Sumamente complejo. Complejo en la dinámica, en las posibilidades o en las oportunidades. Y hablando de desafíos, Gaby, ¿cuáles son los retos que ustedes enfrentan para el 2020 con este panorama tanto en el país como en Estados Unidos? Mira, el gran reto es la ambigüedad del gobierno mexicano de decir una cosa, hacer otra. No permitir que entren a las estaciones migratorias. Si bien es cierto, nosotros como albergue no entramos, pero nos afecta porque ya cuando salen de la estación migratoria ya no vamos a tener el contexto de la historia, de cómo vienen, de qué padecimientos tienen, y vamos a tener más incertidumbre de recibir a las personas para darles el apoyo que necesitan. Hoy tenemos más necesidad
de que tengan oportunidades de trabajar, porque no sabemos el tiempo que van a tener que permanecer en la Ciudad de México, ya sea para recibir la negativa o la aceptación de ser personas refugiadas en México, y dependiendo también de lo que ellos piensen para poder ir a Estados Unidos y solicitar el refugio. La verdad es que hoy los albergues, además la ambigüedad del gobierno para decir, como no quiero corrupciones, entonces menos apoyo. No tenemos apoyo, no, eso no nos asusta tanto, pero sí nos asusta el que nos pongan obstáculos, ¿no? El que tengamos más dificultades para hacer un trámite donde vamos a solicitar cierto apoyo y no del gobierno, el de vamos a estar más vigilados fiscalmente, y no nos asusta el hecho de que nos vigilen, nos asusta el que tenemos que pedir a profesionales que nos lleven nuestras contabilidades y todo esto, y no contamos con recursos. Nosotros, Tocham, por ejemplo, trabaja con personal voluntario, no tenemos recursos para pagar salarios. El hecho de tener que entrar a esta fiscalización, tenemos que tener más tiempo y personas especializadas para hacer estas cuestiones. Entonces, sí, el reto va a ser lidiar con todas estas cosas, pero lo principal es dar un buen servicio hacia las personas solicitantes de refugio o migrantes que pasen por el albergue. Entonces, el trabajo sí va a ser más difícil, pero estamos convencidos de que tenemos que seguir en la línea de apoyar y defender sobre todo los derechos humanos, ¿no? Y que un derecho humano es precisamente el tránsito, el libre tránsito, y que aún en la Constitución mexicana está garantizado, pero que en la práctica no se está llevando a cabo. Muchas gracias, Gaby, por compartir. Gaby es directora del albergue de Tocham, con muchos años de experiencia y con un arduo compromiso del trabajo por la comunidad. Les recordamos y les invitamos que puedan hacer preguntas en el chat, que al final vamos a estar dando lectura para que nuestras ponentes puedan responder. Gracias, Gaby, de todo corazón por esta parte. Y bueno, los retos son sumamente complejos, pero seguimos en el camino. Y ahora vamos a pasar con Siria. Siria es parte del equipo de trabajo de Fray Matías. Agradecemos mucho, Siria, por estar aquí con nosotros, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías. Y quisiéramos hablar un poco desde un contexto más sobre lo que está pasando con la política migratoria en el país. Siria, ¿cómo empieza en México el 2020? ¿Cuántos casos de reconocimiento de la condición de refugiado tienen pendientes? ¿Qué información hay sobre las nacionalidades, el lugar donde se encuentran y las condiciones bajo las cuales están quienes buscan ser reconocidos y refugiados en México? Si nos puedes platicar un poquito sobre ese contexto. Estás en mute. A ver. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ahora sí te escuchamos. Adelante, Siria. Bien. Sí, comentarles que en 2019 la Comar cerró con una cantidad de 70.302 solicitudes de refugio. Y de esas tiene pendientes 59.467 de resolver. Entonces, dentro de las nacionalidades que más solicitaron refugio en México fue la hondureña, personas de Honduras, siguiéndole El Salvador y tercer lugar de Cuba. La mayoría de las solicitudes de refugio se resolvieron en la delegación de la Comar de Tapachula, en el sur de México, en la que fueron 45.583. Con eso cerró el año pasado. La proyección para este año, esto por comentario del coordinador general de la Comar, es de 85.000 solicitudes para el 2020. Y empezamos, si
este año pues sí inició bastante, o por cómo inicia el año, pues creemos que incluso pueden ser hasta más solicitudes, ¿no? Un número mayor. Lo vimos con esa caravana que intentó ingresar en el 19 de enero y que o sea, aunque el recibimiento fue de contención y deportación, o sea, la situación en el país de origen está muy difícil, está bastante delicada, y esto está, pues, o sea, creemos que las personas van a intentar pasarlo, sí o sí, o sea, con tantas dificultades, pero van a intentarlo. Aunque ya sabemos el discurso político de México, pues con esto de una migración segura, ordenada y regular, y con respeto de los derechos humanos, pues, en el discurso, pues o sea, ha también afectado mucho al ingreso de las personas, pero aún así siguen llegando a solicitar refugio aquí en México. Y uno de los mayores obstáculos de las personas para poder llegar es justamente esa contención, o sea, la Guardia Nacional en las orillas del río, los retenes de migración, por lo que las personas se enfrentan. El primer obstáculo es eso, la detención migratoria, y a partir de ahí es como están tratando de disminuir los números de solicitudes, pero repito, o sea, esto no va a parar. Están llegando, y aunque están teniendo que solicitar refugio desde detención en las estaciones migratorias, con mucha dificultad, porque no todas las personas tienen acceso. Lo vemos en la cantidad de personas que han sido deportadas sin la posibilidad de tener acceso al procedimiento. Y en esas condiciones es como el Estado mexicano está recibiendo la migración, ¿no? Pues, con una contención, deportación, aunque, les repito, el discurso sea otro. Gracias, Siria. Y sí, es lo que vemos, el tema de detención gravemente. Desde la experiencia del Fray Matías, ¿cuáles de estos obstáculos de los que tú hablas que presentan las personas, cuáles son los desafíos una vez que se encuentran en el procedimiento? ¿De qué viven? ¿Cómo viven? ¿Cuánto es el tiempo de espera? ¿Tienen acceso a atención médica o a servicios de salud mental o a educación? Sí, los principales desafíos de las personas es, bueno, una vez que ya accesaron al procedimiento, es el tiempo de espera. Ya lo comentaba Gaby, se ha extendido a los 6 meses, incluso hay personas que rebasaron ya el término y no les han notificado. El tiempo sin condiciones adecuadas. En el sur de México, aquí en Tapachula en concreto, tenemos solamente, bueno, las personas pueden acceder a 3 albergues, los cuales están rebasados. Uno es el del ACNUR y los otros 2 de la sociedad civil, pero están muy, muy rebasados. Con condiciones también que necesitan, pues, mucha ayuda, y entonces la mayoría de las personas se quedan sin posibilidad de tener acceso también a un albergue, y se quedan en situación de calle, o quienes pueden rentar un cuarto lo hacen o sea, entre 3 familias, un cuarto que puede costarles 1,500, 2,000 pesos, pero para poder pagarlo tienen que pagarlo entre varias familias. Y la falta de acceso a trabajo, que esto tiene mucho que ver con la xenofobia que se ha incrementado a partir de pues, todo el año pasado, ¿no? Con este discurso también del Estado, o sea, que sí fue muy evidente que, o sea, se notó mucho desde el recibimiento de la caravana de 2018, o sea, cómo sí las personas ayudaban, estaban con todo con mucha más apertura para la población migrante, pero a partir de
de 2019 con todo el discurso, o sea, del Estado, con toda la política migratoria de contención y de deportación, también se propagó este discurso xenófobo, ¿no? Las personas no están tan abiertas a ayudar, a contratar, incluso aquí en la frontera, bueno, aquí en el sur de México encontramos mucho rechazo, ¿no? de la población. Incluso también el tema de seguridad, o sea, tiene mucho que ver para que las condiciones de las personas se noten en el procedimiento de refugio. Muchas, aunque pueden acceder al procedimiento, lo terminan abandonando, ¿no? Porque están en riesgo también aquí en Chiapas y no pueden continuar su camino o no pueden hacer un traslado de procedimiento porque ya no se los permiten como antes. En esas condiciones lo enfrentan y esos son o sea, quienes logran esperar y logran tener un reconocimiento de la condición de refugiado es muy complicado por esas circunstancias. Sumamente complicado. Gracias, Siria. Nosotros sabemos, bueno, hemos seguido que ustedes hacen un trabajo de monitoreo para ver precisamente las condiciones de las personas en las que se encuentran. Sabemos del bloqueo también que se ha presentado precisamente ante las organizaciones puedan hacer monitoreo. ¿Qué tanto, si nos puedes hablar un poquito sobre cómo hacían ustedes ese monitoreo en la frontera como en los centros de detención? ¿Lo van a seguir haciendo? Platícanos un poquito al respecto. Sí, somos parte del colectivo de observación de derechos humanos del sureste, entonces somos 12 organizaciones las que nos conformamos. En este año también se han incorporado, bueno, al monitoreo, no precisamente al colectivo, otras personas, congregaciones religiosas o personas que quieren también hacer la observación de derechos humanos. Y en esa coordinación, o sea, nos organizamos para hacer turnos, para estar en el terreno, tanto frontera como en los centros de detención, y nos vamos compartiendo la información para sacar actualizaciones o comunicados, ¿no? Sobre todo nos interesa documentar todo, ¿no? Documentar cómo están siendo tratadas las personas y también si se puede desde poder ayudar, ¿no? O sea, poder canalizar algunos casos, pero nuestro mayor o principal objetivo es la documentación de los casos y de la situación, ¿no? O sea, por ejemplo, en Caravana fue estar todo el tiempo ahí, estar en la orilla del río, estar en el momento de los ingresos para o sea, los enfrentamientos con la Guardia Nacional, o sea, así se pudo tener constancia de cómo fueron tratadas las personas. Y esa va a seguir la dinámica, aunque hay pues obstáculos, como tú bien lo dices, y es como lo leemos, es como lo entendemos, el hecho de suspender el ingreso a las estaciones migratorias. Bueno, en nuestro caso ya teníamos una negativa de ingreso a la estación migratoria siglo XXI, labor que habíamos venido haciendo como Fray Matías desde hace muchos años. Lo que se nos suspendió ahora fue el ingreso a las estancias provisionales, o sea, lo único que teníamos permitido se suspende, pero sí tenemos esa lectura, ¿no? De que a través de nuestro monitoreo hay como para ellos bueno, pero ayudar a las personas al acceso por ejemplo, al procedimiento de refugio, a darles información, esto quieren obstaculizarlo ahora más, ¿no? Para que menos personas tengan acceso. Entiendo que su lectura es el bloquear precisamente la información y la evidencia de la situación de las personas para que pues, no les exijan una rendición de cuentas, ¿no? Ante el trato que están llevando con las personas. Y que esto complejiza realmente pues la ayuda que desde las organizaciones pueden brindar, por lo menos en el monitoreo, la denuncia de la situación que se está viviendo en los centros de detención. ¿Cuál es?
¿Cuáles son las medidas que se deben tomar para garantizar el acceso al procedimiento para ser reconocido como refugiado en México? De parte de las personas, desde el Estado, primero te comento que las medidas es brindar información. O sea, las personas no tienen información, sobre todo de cómo acceder al procedimiento, del tiempo que está establecido en la ley para poder acceder al procedimiento, que es de 30 días, y también desde la estación migratoria, o sea, lo que se deben tomar como medidas es que la Comar esté como pendiente de que muchas personas necesitan acceder al procedimiento. El área jurídica que está desde la estación migratoria no está cumpliendo a cabalidad, ¿no?, el término de las 72 horas que establece la ley para que las personas tengan acceso a su solicitud de refugio. Entonces, son de las principales medidas que hay que tener siempre vigilando, ¿no? O que estar exigiendo al Estado para que las tome. Siria, ¿sí? Dale. Eso en cuanto al acceso, en cuanto al procedimiento de refugio, pero sí para las personas es importante que cuenten con mayor información, ya lo repito, pero sí cuando las personas están en este procedimiento de refugio, también o sea, sí, aún con todas las dificultades en las que se enfrentan, como lo es poder terminar el procedimiento para que puedan tener una regularización migratoria. Gracias, Siria. Desde tu experiencia y el trabajo que realizan en Fray Matías, si pudiéramos y pensar en que hubiera una oportunidad de diálogo o de respuesta, ¿cómo puede la Comar y el Estado mexicano responder adecuadamente a las necesidades de protección de quienes se encuentran sujetos al procedimiento para ser reconocidos como refugiados en México? ¿Cómo debería responder la Comar y el Estado? Sí, la Comar y el Estado, sí. Les comentaba al principio del número de solicitudes pendientes que tiene la Comar. Empezando por ahí, creo que es proveer a la Comar de una mayor capacidad de respuesta para todas las solicitudes que están pendientes y las que van a llegar, las que siguen llegando. Sobre todo en el sur de México, que es donde está llegando la mayor población o lo están accesando el mayor número de solicitudes, es importante garantizarle a las personas que la Comar va a tener capacidad para recibir y resolver en el tiempo establecido. El Estado mexicano debería garantizar también que en el tiempo que esperan las personas tengan acceso a los demás derechos, como el trabajo, sobre todo para poder tener mejores condiciones durante el tiempo de espera, y o facilitar la regularización migratoria, porque este ha sido también uno de los obstáculos durante el procedimiento. O sea, les dejan sus citas súper lejos, o sea, no se resuelve ni el trámite de refugio ni la regularización por razones humanitarias mientras está en el procedimiento. Lo que vulnera mucho más, o sea, porque no tienen acceso a derechos, no tienen acceso a un trabajo en mejores condiciones cuando no hay regularización. Insisto en las condiciones también, sobre todo de un procedimiento adecuado. Cuando las personas, sobre todo en ese tiempo que están accediendo al procedimiento de refugio, personas que no hablan español, o sea, no tienen un intérprete, no tienen un procedimiento adecuado, porque no cuentan con información en su idioma. Pues sería como dentro de las cosas que podría rescatar ahora para que el Estado pueda responder adecuadamente.
Gracias, Siria. Hay que mandar muchas cartas. ¿Qué necesitan los refugiados reconocidos en México para estar seguros e integrarse a las comunidades donde viven? ¿Qué falta para hacer o qué se puede hacer mejor? En México en general, yo creo que hace falta mucho lo que están trabajando las compañeras en el centro de México, o sea, como un ejemplo claro, ¿no? La Casa Catuchán ahora, en el sur de México hay muy poco este tipo de trabajo en favor de la población migrante. Hace falta mucha sensibilización para la población que recibe, entonces creo que mucha ayuda sería esto, o sea, esos trabajos de intercambio, de integración que se pudiera hacer de las organizaciones o la sociedad civil organizada, ayudaría mucho. Sobre todo es un trabajo de sensibilización para que las personas puedan hacer menos difícil el tiempo de espera, ¿no? O sea, con menos dificultades. Y poder acceder a sus derechos. Sobre todo, o sea, un respaldo de la comunidad es muy importante. Creo que la población ahora con esa actitud xenófoba de no querer, más bien de cerrar la puerta, también les deja en mayor riesgo, ¿no? a quienes sufren persecución, sobre todo, o sea, ya no solo desde la persecución que sufren del país de origen y la vienen a sufrir aquí en el sur de México, sino todavía de la población que recibe, ¿no? Que está también con esas actitudes racistas. Yo creo que esa es una parte muy importante, gracias Siria, el cómo podemos trabajar y vincularnos de manera diferente con la sociedad, con la población, los mensajes xenófobos y racistas que los gobiernos y los medios de comunicación también han ayudado a incrementar esta mala información o desinformación, pues genera esta ausencia de apoyo en algunos sectores, no digo que todos, hay mucha sociedad que está comprometida en el apoyo, pero también hay grandes vacíos y cada vez crece más esta sensación de resistencia o de enojo, ¿no? Ante la población extranjera que llega. Sí. Gracias. Bueno, pues vamos a dar paso a las preguntas. Tenemos personas que han estado haciendo preguntas. Agradecemos a todas las ponentes por compartir brevemente. Yo sé que con cada una pudiéramos tomarnos mucho tiempo para hablar sobre todo lo que está pasando, pero tratamos de centrar un poquito la información para personas que no están tan allegadas al trabajo que ustedes hacen. Le voy a dar la palabra a Michelle. Michelle es una estudiante de la Universidad de Illinois aquí en Chicago y quien está haciendo horas de servicio con nosotros en Alianza Américas, y quien ha estado tomando nota de las preguntas que han estado haciendo. Les invitamos a que sigan haciendo preguntas. Así es que adelante, Michelle, por favor, con las preguntas. Muchas gracias, Ori, y muchas gracias a todos los panelistas. Una de las preguntas que salió es una preocupación realmente sobre las personas con patologías como VIH y SIDA o cáncer, entre otras. Entonces, bueno, el tema sería qué tipo de tratamiento médico pueden recibir o cuáles son los límites de tal, quizás en los albergues, ¿no? Entonces, no sé, quizás Gabriela lo puede contestar. Sí, aquí en la Ciudad de México, afortunadamente, está Clínica Condesa y también está una organización no gubernamental, Brigada Callejera, que son quienes nos auxilian en este tipo de problemas. Con ellos, además de que el grupo de médicos solidarios que tenemos hacen pruebas de VIH y si tenemos alguna sospecha, pues los mandamos a estos dos lugares en donde sí nos han dado apoyo y creo que no existe mayor inconveniente cuando los ha habido porque no tienen la documentación adecuada
que solicita, sobre todo el Clínica Condesa, tiene que cumplir con las reglas gubernamentales, pero siempre los hemos salvado, porque hay personas que tienen el problema y de pronto no tienen su documentación regular porque apenas están en trámite. Y en esos momentos, Clínica Condesa ha sido flexible. Y bueno, Brigada Callejera, siendo una AC, pues no tiene ningún inconveniente en atender a las personas, tengan o no tengan documentos. Pero creo que por lo menos en la Ciudad de México sí hemos tenido buena respuesta y tienen apoyo en cuanto a recibir su medicamento y a tener el tratamiento que necesiten. No sé si en las estaciones migratorias puedan tener esa misma oportunidad. Muchas gracias. Esta otra pregunta viene de Maripía, que pregunta qué oportunidad o qué vacías existen en el ámbito de la inserción sociolaboral de las personas migrantes que se quedan en México y qué soluciones puede aportar la sociedad civil. ¿Para quién fue la pregunta, Michelle? No está dirigida a alguien, pero quizás Yo contesté un poco por escrito que la inserción laboral se batalla y como albergue nosotros hemos encontrado algunas empresas solidarias. La última ha sido Lecaros, las panaderías Lecaros, y además la más fuerte, diría yo, les ha dado oportunidad a las personas que ya cuentan con su CURP, el Seguro Social y el RFC. Esto ya es un trabajo más formal, pero también hemos tenido el apoyo de una empresa pequeña que puede todavía contratar por periodos pequeños a personas que no tienen documentación. Todavía hay mucha resistencia porque no conocen las empresas los documentos y de pronto les exigen por escrito el permiso de migración para poder trabajar. Cuando si ya tienen su CURP y ya les dan el número de seguridad social y por tanto el RFC, no necesitan otra autorización por escrito. Pero esto es la falta de conocimiento de algunas empresas. Ese es en el trabajo que tenemos que estar haciendo para dar a conocer y para sensibilizar, porque también está el obstáculo de que una persona que solicita refugio tiene que ir a firmar cada 8 días a Comar. Muchas gracias. Esta otra pregunta está dirigida más a Siria. Ya no terminaba, Gaby. Oh, perdón. Bueno, nada más esto, que tenemos que hacer sensibilización con la persona que contrata a una persona solicitante refugio, porque esta tiene que ir a firmar cada 8 días a Comar. Y a veces eso, obviamente, el patrón pocas veces lo entiende. Eso es lo que nosotros podemos comentar. Eso es normal, porque ese es el contexto que puede volver a golpear. Esa es una buena pregunta. Pero, ¿se me oye bien? Gracias. Esta otra duda es si nos podría decir un poco más sobre las condiciones de las mujeres, niñas y adolescentes migrantes. ¿Qué diferencias y necesidades existen y particularmente las indígenas? ¿Esa pregunta es para mí? Sí, es para Siria. Ok. Bueno, siempre
pues están en mayor riesgo, mujeres y sobre todo niñas y niñas adolescentes no acompañadas, y con mayor, bueno, niños, aunque vengan acompañados, lo que están sufriendo es falta de acceso a derechos de salud y de educación. Cuando están sobre todo esperando procedimiento de refugio en detención, las niñas o adolescentes no acompañadas es un albergue cerrado y están en condiciones, pues, quizá de cuidados de alimentación, esto bien, pero por lo otro, con bastante desinformación y sin una atención adecuada de las procuradurías de las defensas de la infancia. Creemos que si esa situación pasa cuando están bajo los supuestos cuidados de albergues, o sea, la situación es peor también o sea, no se compara tampoco con la que viven cuando están bajo el riesgo de quienes deberían cuidarlas y no lo hacen, ¿no? Entonces yo creo que sí es bastante más difícil para la población, para esta población la situación. Las mujeres en particular, cuando se enfrentan al procedimiento de refugio y aún más cuando vienen huyendo por esa violencia de género, o sea, se enfrentan a un procedimiento en el que no es un procedimiento adecuado, no se toman las medidas que establecen los protocolos, o sea, es doblemente vulnerada y también sí se refleja mucho en el abandono de estos procedimientos. Otra situación que viven sobre todo las niñas es que solamente pueden contar con la representación legal de las procuradurías, niñas no acompañadas de la Procuraduría de la Defensa y de la Defensa de la Infancia, y no están siendo acompañadas adecuadamente. Esto en general. Gracias, Siria. Hay varias preguntas sobre la nueva caravana. ¿Cómo la sociedad civil se puede preparar para que la nueva caravana migrante salvadoreña anunciada para el 31 de enero no sea recibida con la misma violencia que la caravana del 19 de enero? Y quizás Siria lo podría contestar. Pues yo creo que cada caravana ha tenido su propia estrategia de ingreso, pero todo depende también el recibimiento, ¿no? O sea, cómo las autoridades de México están preparadas y están dispuestas a contenerlas, a deportarlas. Entonces se hace todo una movilización, una estrategia de contención de las caravanas que muy difícilmente dejan posibilidades de poder ingresar. Creo que en esta ocasión también las personas sí, no pudieron negociar y se entiende, ¿no? O sea, no pudieron llegar a acceder a lo que el Estado les estaba ofreciendo porque no eran las condiciones, ¿no? O sea, de todas maneras se les ha engañado, han estado lo que han tratado desde el principio es disolver la caravana, o sea, dividirla para que puedan tener también mayor facilidad de deportación. Pero creo que
o sea, no podíamos dar como unas recomendaciones, o sea, porque cada vez son también las estrategias del Estado muy, muy distintas, ¿no? O sea, aunque claramente es la de dividir y de desgaste, o sea, de las personas, y contener, detenerlas y deportarlas. Esa es como la estrategia del Estado. Entonces, muy difícil hay acceso a derechos, sobre todo al de procedimiento de regularización o a través de las solicitudes de refugio. O sea, es muy complicado que puedan tener acceso cuando vienen en mayor número. Cuando, claro, sí, pues, nada más esto, o sea, creo que hay, les decía, cada grupo tiene sus propias estrategias, pero también todo tiene que ver con el objetivo, ¿no? O sea, cuando se muestra muy claramente que el objetivo es llegar al norte, o sea, al norte del país, y el Estado tiene el mandato de contener aquí en el sureste la migración, o sea, es eso, ¿no? Lo que con mayor énfasis el Estado detiene, o sea, porque no les va a permitir en ese sentido, ¿no? O sea, un salvoconducto, como la mayor parte lo llama, un permiso de pasar, de transitar por México. Vemos cada vez más difícil el que se pueda hacer, ¿no? Se les pueda permitir. gracias. Esta otra pregunta es para Gabriela. ¿Quieren saber, perdón, en Casa Tochan, sus huéspedes en su mayoría son género masculino o femenino? Y esto es para Gabriela. Sí, a partir del 2016 solo atendemos a hombres, esto porque obviamente apareció en el escenario del Distrito Federal Cafemina, afortunadamente, que atiende a mujeres, a familias, mujeres con niños. Entonces, hay más pocos lugares que reciben a los hombres. Por eso decidimos solo atender a hombres. Gracias. Esta Hola. otra pregunta, perdón. Esta otra pregunta viene de Mina Palacios. Pregunta, ¿ustedes como sociedad civil consideran que tienen una fuerte presencia al momento de elaborar propuestas para contribuir a modificar el marco jurídico de los programas y la acción institucional respecto a los migrantes? Quizás Siria podría contestar. Hemos tratado de hacerlo, de hecho, desde el Centro Fray Matías, desde hace alrededor de 5 o 6 años, nos dimos cuenta que solas no podíamos tener esa incidencia, lograrlo hacer solas como organización, entonces nos fuimos haciendo más fuertes las redes o sea, juntándonos con otras organizaciones, pero a través de esas redes yo creo que aunque hay más posibilidades, aún se han tenido muchos obstáculos. Hay bastante resistencia, o sea, a hacer cambios legislativos, porque el Estado mexicano, o sea, desde 2011 se pensó toda la ley de migración de tal manera que fuera mucho más fácil tener esa política de detención y deportación. Entonces, eso ha complicado mucho que se pueda tener una incidencia en lograr esos cambios que puedan permitir a las personas acceder a más derechos. Sobre todo lo que hemos tratado ya de hace varios años de
hacer es que la ley de migración sea modificada desde el tiempo que las personas permanecen en detención. O sea, establece efectivamente 15 días para el procedimiento administrativo migratorio, pero ese procedimiento se puede extender hasta por tiempo indefinido si las personas ejercen su derecho de hacer una denuncia, una demanda o contraponer sus recursos en contra de ese procedimiento administrativo. Por lo tanto, esa lucha que hemos venido haciendo con otras organizaciones y se ha llevado como todo un proceso de incidencia, pues no ha tenido el resultado que esperamos, porque pues ya sabemos el trasfondo de esta política migratoria. Gracias. Esta otra pregunta es para Guadalupe. Y si nos podría decir un poco más sobre la situación de los migrantes extracontinentales en el sur de México y adicionalmente de qué manera podemos apoyar al proyecto suyo o a otros albergues desde aquí, desde Estados Unidos. Que no tiene micrófono abierto. Creo que el micrófono está apagado. Yeah. ¿Listo? Sí, gracias. Bueno, Proyecto Taica hace igual redes solidarias con todos los albergues, con todas las poblaciones que estén en situación vulnerable, y hoy más que nunca necesitamos esas redes y reconocer que no son ellos ni somos nosotros, sino somos todos. En la medida que nos reconozcamos como todos, podremos hacer desde nuestros ámbitos de formación o de habilidades aquello que favorezca generar ambientes de paz, ambientes de vida digna, ambientes de vida respetuosa. Proyecto Taica se acerca a diferentes espacios y los espacios nos abren la oportunidad y a través de lo que vamos conociendo de cada espacio vamos identificando y ellos igual nos proponen qué es lo que podemos hacer y de ahí también generar redes con otros espacios, que es lo más importante. La sociedad hoy más que nunca necesita eso, hacer redes solidarias. ¿Sí se escuchó? Sí, gracias. Y eso, ¿cómo se puede involucrar uno en proyectos como la de usted y en donde podría encontrar uno más información? Es otra pregunta. Bueno, hoy las redes sociales son maravillosas. Creo que el solo poner albergues migrantes o asociaciones que se dedican a migrantes nos dan la oportunidad de ir encontrando el camino. Yo insisto en que cada una de nosotros, o sea, todas las personas podemos encontrar de nuestros saberes la forma de colaborar para hacer una sociedad más digna. Entonces, bueno, nosotros en Casa Tochán estamos en la Ciudad de México y nos encanta recibirlos. Tochán significa nuestra casa y Tochán justamente se convierte en la casa de todos aquellos que quieran aportar, dar la mano y pues bueno, seguir adelante en este camino de justicia y de igualdad social. Muchísimas gracias. Creo que esto termina las preguntas, las dudas que tenemos aquí. Ahora, Sori, te doy la palabra de vuelta. Muchas gracias, Michelle, por hacer las preguntas. Creo que fue muy interesante la información que ustedes nos compartieron. Hay bastante gente que, bueno, no está tan involucrada o no conoce el trabajo que hacen desde los albergues. Yo nada más quisiera preguntar, Gaby, aprovechar el espacio para preguntarte, ¿ustedes hacen un trabajo voluntario? ¿Es la manera en la que el equipo de Tochán pues saca adelante este espacio de recibimiento para las personas? ¿Cómo se puede promover más esta información para que ustedes reciban voluntarios o para que si hay personas interesadas en apoyarlo puedan hacer? Bueno, obviamente que este tipo de conversatorios
nos ayuda a difundir qué somos, cómo involucrarse es pues a través de un correo y preguntarnos si necesitamos voluntarios. Todo nuestro trabajo lo hacemos con voluntarios. Y en la cuestión económica también es importante. Nosotros constantemente estamos haciendo actividades de venta. Ahí Lupita también está haciendo un punto muy importante. Tenemos ahorita desarrollando un proyecto de serigrafía donde estamos vendiendo playeras, bolsas. Esto lo hacían más manualmente los chicos. Hacían su dibujo, lo plasmaban en la bolsa. Ahora que tuvimos el apoyo para comprar la herramienta necesaria para la serigrafía, pues lo estamos tratando de hacer. Entonces, cualquier persona que quiera colaborar, pues a través igual de un correo, nos ponemos de acuerdo, les enseñamos lo que hacen. Los chicos recibieron un taller para hacer flores y uno de los chicos que leyó su historia, el primero, se está dedicando a hacer flores como esta, no sé si la alcancen a ver, y bueno, todas estas cuestiones son las que vendemos a fin de poder tener un recurso económico tanto para los chicos que trabajan las cosas como para algo que se queda en el albergue. Y bueno, la forma de comunicarse, decía Lupita, pues las redes sociales, tenemos el Facebook, tenemos el correo, Instagram también estamos, y en estas nos pueden localizar y encontrar la forma de poder involucrarse en este trabajo que, insisto, es muy colectivo. Sin duda, Gaby, muchas gracias por compartir, por dar esta información y esperamos que también por medio de estos espacios virtuales la información llegue a más personas y reconozcan el trabajo que ustedes están llevando a cabo. Pues para finalizar, agradecerles mucho a cada una de su participación. Siria, no sé si gustas compartir un último mensaje por parte del Fray Matías para las personas que están escuchando. Sí, nada más decirles que también desde acá, desde el Fray Matías, tenemos un trabajo con las personas, tratamos de que puedan ejercer sus derechos también de forma colectiva, entonces se está apostando a que de esta manera puedan integrarse un poco con mayor facilidad a la comunidad y este ejercicio que están haciendo desde Casa Tochán y pues a través de Guadalupe, pues o sea, nos puede ayudar mucho también en esta apuesta, también en conjunto con las otras organizaciones aquí en el sur de México. Y en cuanto a voluntarias y voluntarios, pues también, o sea, decir que tenemos también esa apertura como Centro de Derechos Humanos para quienes quieran aportar algo al trabajo que se hace desde acá a favor de la población migrante, claro, con un proceso también de que ya se tiene establecido, ¿no? Desde Fray Matías. Muchas gracias, Siria, y bueno, agradecerles, Lupita, Gaby, Siria, a los compañeros que compartieron su historia, a todas ustedes, por haber participado, por haber compartido con nosotros este testimonio, y valoramos mucho el trabajo que ustedes hacen y nos alegra haber podido compartir este espacio para entender cuáles son los desafíos en México para responder a las necesidades de los refugiados. Nos quedan claras cuáles son las barreras y los obstáculos que afrontan quienes buscan protección en México. Sus respuestas fueron insumos muy valiosos para identificar cómo se podría garantizar pues el derecho de asilo de México y cómo atender en condiciones dignas y humanas a las personas que buscan refugio.
Les agradecemos de su tiempo, sus respuestas que nos ayudan a delinear un camino más de la incidencia en el que continuaremos trabajando. Y pues desde Alianza Américas también nuestro objetivo es difundir la información, generar lazos de comunicación, pero también solidaridad entre los diferentes países y las personas para que podamos compartir, conocer y aportar. Gracias a quienes participaron en este seminario virtual. Estén a la espera de la información de más seminarios virtuales que estamos desarrollando en Alianza Américas. Y sin más, bueno, pues un abrazo a todas a la distancia y gracias. Gracias, Michelle, por el apoyo en las preguntas. Y gracias a las compañeras de la oficina por el apoyo. Que tengan buena tarde. Gracias. Muchas gracias a Hasta ustedes. luego. Bye. Siria, un abrazote, gusto verte. Abrazo, David. Sí. También me da mucho gusto. Bye. Bye. Hasta luego. Bye.